Prepárate para adentrarte en un misterio, un misterio que ha intrigado al mundo por décadas. Ay, sí. Hoy nos sumergimos en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. Ah, Tenemos artículos, ajá. historias, Sí, incluso mapas antiguos para guiarnos en esta inversión. qué interesante. ¿Listos para descubrir la verdad detrás de las leyendas? Claro que sí. Es fascinante cómo este lugar relativamente pequeño en el mapa ha generado tantas historias y teorías a lo largo de los años. Exacto. Y nuestra misión es separar la realidad de la ficción. ¿De acuerdo? Para empezar, podrías ubicarnos en el mapa. ¿Dónde se encuentra exactamente este triángulo de misterio? El Triángulo de las Bermudas, a veces llamado Triángulo del Diablo, se extiende entre 3 puntos: Miami, en Florida, las Islas Bermudas y San Juan, en Puerto Rico. Ajá. Fíjate que no es un lugar reconocido oficialmente, es más una zona imaginaria que ha cobrado vida a través de las historias. Es interesante que menciones eso porque justo estaba pensando en el origen del nombre. ¿Cuándo se empezó a usar el término Triángulo de las Bermudas? Si bien la zona ya era conocida por sus peligros para la navegación desde hace siglos, el término Triángulo de las Bermudas se popularizó a mediados del siglo XX, alrededor de la década de 1950. Mucho más reciente, lo que imaginaba. ¿Y qué detonó esta popularización? ¿Algún evento en particular? Fue una combinación de factores en realidad. Por un lado, escritores y periodistas publicaron artículos sobre las supuestas desapariciones misteriosas en la zona, alimentando la imaginación del público. Por otro lado, algunos casos emblemáticos de desapariciones inexplicables captaron la atención mundial, como la del USS Cyclops. Ah, sí, el Cyclops. Un barco enorme que desapareció sin dejar rastro en 1918. Recuerdo haber leído sobre ese caso. ¿Qué sabemos realmente sobre su desaparición? Es un caso que aún genera debate. Sí. El USS Cyclops era un buque de carga de la Marina de los Estados Unidos que se esfumó con más de 300 personas a bordo. Nunca se encontró ningún resto del barco ni se emitió ninguna señal de socorro. Un misterio total, sí. Algunos culpan a las tormentas, otros a posibles fallos en el barco. ¿Hay alguna teoría que tenga más peso que las demás? La verdad es que no hay una respuesta definitiva. Las condiciones climáticas en el Triángulo de las Bermudas pueden ser extremas, con tormentas repentinas y fuertes corrientes. Suéltala. También se ha especulado sobre la posibilidad de errores humanos o fallos mecánicos. Lo cierto es que el caso del Cyclops sigue siendo un enigma. Hablando de enigmas, otro caso que siempre me ha intrigado es el del Carroll E. Deering. ¿Recuerdas ese barco fantasma que encontraron a la deriva completamente vacío? Por supuesto. Ese caso es escalofriante. El Carroll E. Deering era una goleta comercial que apareció en 1921 encallada en Carolina del Norte. Sí. Lo extraño es que no había ni un alma a bordo. La mesa estaba puesta, la comida preparada, pero la tripulación había desaparecido sin dejar rastro. Es como si se hubieran esfumado en el aire. ¿Qué teorías se manejan para explicar este misterio? Se ha especulado mucho sobre las causas de la desaparición de la tripulación del Deering. Algunos creen que pudo tratarse de un motín, otros hablan de piratas modernos e incluso hay quienes sugieren que la tripulación fue víctima de algún fenómeno paranormal. Y por supuesto no podemos dejar de lado el caso más emblemático de todos. El vuelo 19-5 bombarderos Avenger que desaparecieron sin dejar rastro en 1945. Ese caso realmente catapultó la leyenda del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Sin duda, el vuelo 19 es quizás el caso más famoso asociado al Triángulo. 5 aviones de entrenamiento de la Marina de los Estados Unidos desaparecieron durante un vuelo rutinario sobre el Atlántico. Las últimas transmisiones de radio del líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, sugieren que se desorientó y perdió el rumbo. He leído que Taylor reportó fallas en la brújula y que el mar se veía diferente, como si algo estuviera interfiriendo con los instrumentos. ¿Hay alguna base para esas afirmaciones? Es cierto que el Triángulo de las Bermudas es conocido por sus anomalías magnéticas, las cuales podrían afectar la navegación. Sin embargo, la investigación oficial atribuyó la desaparición del vuelo 19 a un error humano. Se cree que Taylor, al desorientarse, condujo al resto del escuadrón a una zona donde se les acabó el combustible. Pero no. No hay quienes cuestionan la versión oficial. Después de todo, la falta de restos de los aviones y las extrañas transmisiones de Taylor dejan espacio para la especulación. Claro que sí. El misterio del vuelo 19 sigue generando debate y ha alimentado todo tipo de teorías. Algunos creen que los aviones fueron víctimas de un vórtice temporal, otros hablan de abducciones extraterrestres. Increíble. E incluso hay quienes sugieren que la Atlántida, la legendaria ciudad perdida, tuvo algo que ver con la desaparición. Son teorías fascinantes, aunque un poco descabelladas, ¿no? En la próxima parte de nuestro Deep Dive, me gustaría profundizar en estas teorías y en las posibles explicaciones científicas para los misterios del Triángulo. También me gustaría analizar la perspectiva de quienes consideran que todo se reduce a una combinación de errores humanos y fenómenos naturales.
Me parece perfecto. Es importante analizar todas las perspectivas para comprender mejor este enigma que ha cautivado al mundo durante décadas. Exacto, porque en el Triángulo de las Bermudas la línea entre la realidad y la ficción se difumina, invitándonos a cuestionar todo lo que creíamos saber. Retomemos nuestra inmersión en el Triángulo de las Bermudas. Ahora exploremos las posibles explicaciones que se han planteado a lo largo de los años. Algunas se basan en la ciencia, otras en la especulación, pero todas intentan dar sentido a lo inexplicable. Exacto. Comencemos por lo que sabemos con certeza. El Triángulo de las Bermudas no es precisamente un paraíso para la navegación. Cierto. Las condiciones climáticas pueden ser extremas, ¿verdad? Totalmente. La corriente de Golfo, una poderosa corriente oceánica que atraviesa el triángulo, puede provocar cambios meteorológicos drásticos. Un día tranquilo puede transformarse en una tempestad en cuestión de minutos, con olas gigantescas y vientos huracanados. Eso podría explicar algunos naufragios sin duda. Claro. Pero, ¿qué hay de las desapariciones sin rastro? ¿Acaso el clima puede hacer desaparecer barcos y aviones sin dejar ni un solo pedazo de evidencia? Es una buena pregunta, si bien el clima extremo es un factor importante. Hay otras variables que entran en juego. La topografía submarina del Triángulo de las Bermudas es compleja, con cañones profundos y bancos de arena que pueden ser traicioneros para la navegación, especialmente en el pasado, cuando los sistemas de navegación no eran tan avanzados como los de hoy. Imagino que un pequeño error de cálculo en la época de los mapas y las brújulas podía tener consecuencias catastróficas. Sin duda, un banco de arena no marcado en un mapa antiguo, una tormenta repentina que desvía el curso, las posibilidades de desastre son muchas. No olvidemos los huracanes, que son frecuentes en la zona y pueden generar olas capaces de engullir barcos enteros sin dejar rastro. Hablando de fenómenos naturales poderosos, he leído sobre la teoría de los hidratos de metano. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta teoría y cómo podría estar relacionada con algunas desapariciones? Claro que sí. Los hidratos de metano son compuestos que se forman en el fondo del océano bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Son como burbujas de gas atrapadas en una estructura cristalina de hielo. Es interesante. ¿Y qué tienen que ver estas burbujas con los barcos y aviones que desaparecen? Algunos científicos creen que la liberación repentina de grandes cantidades de metano debido a movimientos sísmicos o actividad volcánica submarina podría crear zonas de baja densidad en el agua. Si un barco o avión pasara por una de estas zonas, perdería flotabilidad y se hundiría rápidamente sin tiempo para enviar una señal de auxilio. Es una imagen aterradora, el mar abriéndose bajo un barco y tragándoselo por completo. Suena a película de ciencia ficción, pero si la ciencia lo avala, es una posibilidad que no podemos descartar. Exacto. Aunque no hay pruebas concluyentes de que los hidratos de metano hayan causado desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, es una teoría intrigante que merece ser considerada. Y por supuesto, no podemos olvidar las teorías que se salen de lo convencional, las que apelan a lo sobrenatural, a lo inexplicable. ¿Qué nos puedes contar sobre estas teorías, sobre los supuestos vórtices temporales, las abducciones extraterrestres de la Atlántida? El Triángulo de las Bermudas es un imán para la especulación ante la falta de respuestas definitivas. La imaginación humana tiende a llenar los vacíos con explicaciones que desafían la lógica, y la razón se habla de portales a otras dimensiones, de bases secretas extraterrestres, de la influencia de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida. Son teorías fascinantes, sin duda. Pero ¿hay alguna evidencia que las respalde? ¿O se trata simplemente de fantasías alimentadas por el misterio del triángulo? Hasta el momento no hay ninguna prueba científica que respalde estas teorías más extravagantes. Se basan en especulaciones, en interpretaciones libres de algunos eventos, en la necesidad humana de encontrar explicaciones a lo desconocido. Es comprensible que ante lo inexplicable la gente busque respuestas en lo extraordinario. Pero como siempre decimos en The Deep Dive, es importante mantener un enfoque crítico, analizar la evidencia, separar los hechos de la ficción. Totalmente de acuerdo. Y hablando de análisis crítico, no podemos dejar de mencionar a un investigador que se dedicó a desmitificar el Triángulo de las Bermudas, Lawrence Kusche. Ah, sí, Kusche. He leído sobre él. Dedicó años a investigar los casos más famosos asociados al triángulo y llegó a la conclusión de que la mayoría, si no todos, tenían explicaciones racionales. ¿Podrías contarnos un poco más sobre su trabajo? Con gusto. Kusche, un bibliotecario e investigador, se propuso desmontar los mitos del Triángulo de las Bermudas a través de una investigación exhaustiva. En su libro El misterio del Triángulo de las Bermudas, resuelto, publicado en 1975, analiza en detalle los casos más emblemáticos desde el USS Cyclops hasta el vuelo 19 y demuestra que muchos de ellos se basan en información errónea, datos incompletos o incluso invenciones. Es decir, que la leyenda del triángulo se ha construido en parte sobre una base de información falsa o distorsionada. Exacto. Kusche argumenta que muchos escritores y periodistas, buscando sensacionalizar las historias, exageraron los hechos, omitieron información crucial o incluso inventaron detalles para hacer que los casos parecieran más misteriosos de lo que realmente eran. ¿Y qué hay de las anomalías magnéticas, los vórtices temporales y demás fenómenos extraños que se asocian al triángulo?
Kuche también lo refuta. Kuche no niega la existencia de anomalías magnéticas en la zona, pero argumenta que no son exclusivas del Triángulo de las Bermudas y que no hay evidencia de que hayan causado la desaparición de barcos o aviones en cuanto a los vórtices temporales y otros fenómenos paranormales. Kuche los considera pura especulación sin base científica. Entonces, según Kuche, la mayoría de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas se pueden explicar por errores humanos, fallos mecánicos, condiciones climáticas adversas y otros factores racionales. Exactamente. Kuche sostiene que el Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que otras zonas marítimas con tráfico similar y que la tasa de accidentes no es estadísticamente significativa. Es una perspectiva interesante, aunque imagino que no todos están de acuerdo con Kuche. Después de todo, la leyenda del Triángulo sigue viva. La gente sigue fascinada por los misterios, por las historias de lo inexplicable. Claro que sí, a pesar de las explicaciones racionales, el Triángulo de las Bermudas sigue ejerciendo una poderosa atracción sobre la imaginación humana. Es como si la idea de un lugar donde las leyes de la naturaleza se distorsionan, donde lo imposible se hace posible, no resultara irresistible. Y es cierto que algunos casos como el del Mary Celeste siguen sin una explicación definitiva alimentando la leyenda del Triángulo, aunque como aclaramos antes, el Mary Celeste no desapareció dentro del Triángulo de las Bermudas. Exacto. El Mary Celeste, un barco mercante que fue encontrado a la deriva en 1872, en perfecto estado pero sin tripulación, es un misterio aparte. Pero su historia llena de enigmas sin resolver contribuye a la fascinación por lo inexplicable, por lo que se esconde en las profundidades del océano. Y esa fascinación, esa necesidad de encontrar respuestas a los misterios, nos lleva de vuelta al Triángulo de las Bermudas, a la eterna pregunta: ¿qué ocurre realmente en este lugar? ¿Hay algo más allá de las explicaciones racionales? Esa es la pregunta que nos seguiremos haciendo, la que nos impulsa a investigar, a analizar, a cuestionar. Y en la próxima parte de nuestro Deep Dive, exploraremos esa pregunta desde diferentes perspectivas, buscando comprender mejor la compleja relación entre la realidad, la ficción y el misterio del Triángulo de las Bermudas. Hemos navegado por las historias, los casos emblemáticos y las diversas teorías que rodean al Triángulo de las Bermudas. Sí. Desde explicaciones científicas hasta especulaciones sobrenaturales, hemos explorado un abanico de posibilidades. Ajá. Pero más allá de las causas concretas de las desapariciones, me parece fascinante cómo este lugar ha capturado la imaginación del mundo durante tanto tiempo. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros, sobre nuestra necesidad de creer en lo inexplicable? Es una pregunta intrigante. Creo que el Triángulo de las Bermudas, como otros grandes misterios, nos recuerda los límites de nuestro conocimiento y nuestra necesidad de encontrar sentido al mundo que nos rodea. Frente a lo desconocido, lo inexplicable, la mente humana tiende a llenar los vacíos con historias, mitos y leyendas. Es como si prefiriéramos inventar una explicación fantástica, incluso sobrenatural, antes que aceptar que hay cosas que simplemente no podemos comprender. Exacto. Y el Triángulo de las Bermudas, con su aura de misterio y peligro, se presta a la creación de narrativas cautivadoras. El mar en sí mismo ya es un símbolo de lo vasto, lo desconocido, lo que escapa a nuestro control. El Triángulo de las Bermudas se convierte en una metáfora de esa incertidumbre, de la fragilidad de la existencia humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Es interesante cómo mencionas la fragilidad humana. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos, de nuestra capacidad para explorar el espacio, para cartografiar el fondo del océano, seguimos siendo vulnerables a las fuerzas de la naturaleza. Y el Triángulo de las Bermudas nos recuerda esa vulnerabilidad. Precisamente. Las historias de barcos y aviones desapareciendo sin dejar rastro nos confrontan con la posibilidad de que no tenemos todas las respuestas, de que hay fuerzas que no podemos controlar, fenómenos que no podemos explicar. Y esa sensación de misterio, de lo inexplicable, es la que nos mantiene cautivos, la que nos impulsa a seguir investigando, a buscar respuestas, a intentar desentrañar los secretos del Triángulo de las Bermudas. Es la búsqueda eterna de lo desconocido la que ha impulsado al ser humano a explorar nuevos territorios, a hacer descubrimientos científicos, a crear arte e historias. El Triángulo de las Bermudas, con su mezcla de realidad y ficción de ciencia y especulación, alimenta esa búsqueda, esa fascinación por lo que se esconde más allá de nuestra comprensión. Al final, cada uno decide qué creer, qué teoría le convence más. ¿Es el Triángulo de las Bermudas una zona realmente peligrosa, plagada de anomalías magnéticas y fenómenos sobrenaturales? ¿O es simplemente una zona marítima con características particulares donde los accidentes se explican por errores humanos y factores ambientales? La respuesta, como en la mayoría de los grandes misterios, depende de la perspectiva, de la interpretación, de la evidencia, de la disposición a creer en lo inexplicable.